Hola, muy buenas tardes. Pues agradezco en nombre de nuestra titular de la Unidad de Género, la licenciada Alejandra Guerra Juárez, a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión, la segunda del año, que se enmarca en un proyecto que busca difundir y sensibilizar sobre los valores feministas y con perspectiva de género, para contribuir hacia la transformación del pensamiento que nos lleve, pues sin duda, a una mejor convivencia en igualdad. Bueno, quiero también agradecer este espacio en el programa Cultura, Deporte y Turismo en un clic, que ha sido una extraordinaria iniciativa de la Secretaría de Cultura y Turismo para seguir conectando con el público, para que sigan disfrutando de muchas actividades de calidad y que, bueno, que se preparan día a día con mucho esfuerzo. Y bueno, pues sin más, quiero yo decir que hoy vamos a platicar de la sororidad, uno de los valores muy bonitos que sin duda nos propone analizar y derrumbar aquellas reglas de fuego que se nos enseñan a lo largo de la vida. Para esto contamos con la participación de dos grandes mujeres feministas y por supuesto sororales, Raquel Ayala y Estefanía Palma Licea. Bienvenidas, nos da muchísimo gusto que estén aquí con todo este ciberpúblico. Y bueno, para presentarlas, leeré una breve ficha curricular para que conozcan sobre su trayectoria. Raquel Ayala es licenciada en Letras Latinoamericanas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha asistido como ponente a diversos seminarios, conferencias y talleres con perspectiva de género. Trabaja como correctora de estilo y aplicadora del lenguaje incluyente y no sexista. Es escritora, directora cinematográfica, guionista y preproductora en Notrópica Films. Además, es socia activa de la mesa directiva de la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión. Bienvenida, Raquel, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y ahora Estefanía Palma Licea es maestrante en Género, Sociedad y Políticas Públicas, licenciada en Psicología, egresada con la presea a la excelencia académica, autora de los libros El amor es un plato que se sirve crudo, Soliloquio en las voces de los muertos, Este es el manicomio de Dios, Marianela. Ha participado en casi una veintena de antologías nacionales e internacionales de cuento y literatura. Ganadora del premio Diaguita de Oro en La Rioja, Argentina. Además, mujer destacada en la cultura en La Plata, Argentina. Ganadora del concurso también La huella que dejó tu violencia, poesía feminista en el Tabo, Chile, y conferencista. Bienvenida, Estefanía, muchas gracias también por estar aquí con nosotras. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por promover estos espacios. Así es. Bueno, pues hoy en el marco también del Día Naranja, 25 de febrero, es que vamos a hablar de este tema, de este concepto, de este valor que es muy bonito, que es la sororidad. Y para comenzar, quiero yo compartir una definición de Marcela Lagarde, icónica, un personaje del feminismo muy importante en todo el mundo, que dice así: sororidad, amistad entre mujeres diferentes y pares, cómplices que se proponen trabajar, crear y convencer, que se encuentran y reconocen en el feminismo para vivir la vida en un sentido profundamente libertario. Bueno, es una frase, una definición de sororidad que creo que se guarda en el corazón y que nos impulsa a pues aplicarla, a vivirla. Y también recuerdo aquí una frase que dice Marcela Lagarde, que también se ha quedado como muy grabada en mí, que dice que las mujeres son nuestras socias de vida. Entonces, bienvenidas, socias de vida. Vamos a iniciar. Quisiera que ustedes nos platicaran sobre, pues, qué es la sororidad para ustedes y cómo la ejercen desde sus enfoques profesionales, que son creativos, que están orientados al arte, y bueno, cómo expresan ustedes este gran valor a través de sus profesiones. No sé quién gusta empezar. Raquel, por favor. Sí, claro. Pues bueno, para mí la sororidad es
pues una postura política que justamente apuesta para, o más bien es una herramienta de la democracia feminista, surge, o sea, es un concepto que surge directamente del feminismo y para él mismo. En muchas ocasiones solemos confundir la sororidad con el amor entre mujeres y la amistad súper estrecha, etcétera, pero ese es como un sentido muy romántico de lo que es realmente la sororidad. En su esencia, pues la sororidad implica una eliminación de la misoginia en las mujeres para mejorar pues justamente el trato entre nosotras mismas y así poder construir el adelanto de las mujeres hacia la igualdad de género. Y pues justamente como el concepto surge desde el feminismo, la sororidad no surge o no se da en cualquier nicho donde se reúnan mujeres, se construye a partir de pues unos antecedentes feministas, justamente tener como muy clara la teoría para poder llevar estas prácticas sororitarias o sororarias entre nosotras como se debe, sin machismo, sin sexismo, sin misoginia, y pues que justamente sea un trato, que nos demos un trato digno entre nosotras y además pues a partir de esto poder saltar a la cuestión política para poder establecer leyes y que pues estas leyes funcionen justamente como tendrían que funcionar desde pues la política. Eso sería para mí la sororidad. Sí, y es que también, bueno, como tú bien lo dices, ese valor forma es la política democrática del feminismo y no se puede dar en ningún otro lado, ¿no? Es una forma también de vida que nos ayuda a romper con dos importantes, creo yo, creencias que venimos arrastrando, que es esas reglas de fuego que yo comentaba, que son como siempre querer ser mejor que otra mujer, por un lado, y por otro, pues hacer este pacto político de no agresión que permite también entender pues la diversidad de las mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a escuchar a Estefanía, por favor. Claro que sí, gracias. Bueno, en efecto, ¿no? Para mí la sororidad es una forma de vida, un posicionamiento que nos representa hasta cierto punto una rebeldía en contra del sistema patriarcal, ¿no? Rebelarnos, hacer rebelión en contra de todos aquellos ideales, de aquellas ideologías patriarcales que nos mantenían entre mujeres peleando constantemente, ¿no? Por tratar de salir, por tratar de reconocernos, por tratar de tener validación en la sociedad, pero que al final nos llevaban a luchar entre nosotras y no luchar contra este sistema que resultaba bastante opresor. Entonces, cuando entiendes el concepto de la sororidad como esta identificación, ¿no? De que ambas, de que todas las mujeres estamos sufriendo algún tipo de opresión, ¿no? Por parte de la estructura social, te permite hermanarte con otras mujeres, te permite trabajar en pro de otras mujeres. Y como lo comentaba Raquel, no significa que vamos a ser amigas íntimas para siempre, o sea, no, simplemente significa que tenemos que aprender a reconocernos no como una competencia, sino como una fuerza, como una unión, y que en el momento en el que una mujer logra tener cierta representación o cierta visibilidad dentro del espacio público, tiene entonces la posibilidad de aperturar, ¿no? Las oportunidades para que otras mujeres obtengan ese mismo logro, ¿no? Ese mismo reconocimiento, esa misma apertura. Entonces, al final, pues termina siendo como un pacto, sí, entre las mujeres, pero que nos van a llevar a desmontar el modelo de competición, ¿no? Que se nos había impuesto patriarcalmente y nos va a permitir, pues al final, luchar no solamente de manera individual, sino de manera colectiva por intereses colectivos y por una situación de igualdad más próspera, ¿no? Dentro de cualquier ámbito, ¿no? No solamente dentro del artístico, el de la creación, el literario, sino yo creo que en cualquier situación a la que nosotros nos dediquemos, cualquier trabajo en el que nosotras tengamos, tiene que volverse un estandarte, ¿no? Dejar de ver a las mujeres como competencia y empezarlas a ver como equipo, como unión. Entonces el trabajo se vuelve mucho más increíble. Yo creo que de esa manera logramos hacer cambios y transformaciones bastante significativos. Así es, y es que también, pues este pacto político de no agresión y de entender la diversidad es también, pues, poner el ojo, por ejemplo, en los grupos de mujeres que están luchando por reivindicar derechos del campo, del agua,
derechos humanos, cualquier tipo de derechos, que a lo mejor cuando nosotras no estamos ahí, su lucha también es nuestra, porque al final los derechos son de las mujeres, ¿no? Y para las mujeres. Entonces, cuando la lucha es de una, pues entonces se convierte en la lucha de todas. Y bueno, como bien decía, no necesitamos estar ahí o ser amigas o ser hermanas o ser, pues no sé, afines, pero sí cuando el fin es común y es uno y es para mejorar y para trascender, para crecer, entonces es ahí donde uno se da cuenta que está ejerciendo la sororidad porque se afilia a esa misma lucha, ¿no? Y bueno, en este sentido, bueno, la sororidad se da en ustedes como un tema transversal en lo que ustedes están creando. ¿Quién gusta comenzar? Raquel. Sí. Pues sí, bueno, vamos, mi formación en cuanto al feminismo tendrá unos 8 años aproximadamente. Y bueno, a mí, como licenciada en letras latinoamericanas, pues parte de mi preocupación justamente cuando empecé a empaparme de toda esta cuestión feminista y que la vi no solamente como un movimiento, sino como una forma de vida, realmente para mí ha sido una filosofía que me ha ayudado mucho a crecer y a también aventarme un clavado hacia mí misma y analizar cuáles han sido mis acciones machistas y misóginas que he tenido tanto con hombres como mujeres, y pues sí me ha llevado a una transformación bastante profunda. Y bueno, comencé justamente por esta cuestión de mi perfil académico a analizar la manera en la que me comunicaba con las personas, y me di cuenta que tenía muchas expresiones evidentemente traídas desde el patriarcado, que pues justamente violentaban a las mujeres, y empecé pues justamente a analizar como de dónde venía todo ese bagaje que yo tenía del machismo, y me acordaba pues mucho de cuando iba en la primaria, que siempre gritábamos, el último es vieja, y corríamos todos y todas, porque nadie quería ser la vieja, y después las repercusiones de eso se convierten en que pues ya cuando somos adolescentes, pues siempre elegimos convivir con grupos de hombres y hacemos a un lado las mujeres porque las mujeres qué flojera, son superficiales, ¿no? Y pues vamos repitiendo estos discursos desde el machismo que realmente pues sí nos hacen o sí pensamos realmente que las mujeres son menos, y entonces no nos damos cuenta de que nosotras también somos mujeres, y que pues es como una autonegación también como de esa parte psicológica. Entonces, bueno, después de eso viene justamente como esta competencia que mencionaba Estefanía, que ya en cuestiones académicas, laborales, pues justamente las relaciones con las mujeres se vuelven más pesadas, porque cómo esa mujer sí está ahí o sí está haciendo eso y yo no, si yo también puedo. Entonces hay como un juego bastante extraño, también con frases como mujeres juntas ni difuntas, o el peor enemigo de una mujer es otra mujer, ¿no? Que pues justamente son frases que nos han repetido y hemos escuchado en todos lados, en nuestra familia, con nuestras amistades, etcétera, y que la repetimos como periquitos sin analizar justamente pues qué es lo que contiene esa frase, y cómo es que eh, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar están pues ligados totalmente. Entonces, si no hacemos como una introspección respecto a estas cuestiones, pues justamente nuestras relaciones no van a llegar a ser sororarias. Así es, Estefanía. Claro, bueno, yo creo que la sororidad en efecto se vuelve un eje, ¿no? Un eje que tiene que atravesar todas las partes de tu vida, absolutamente todas, ¿no? Tiene que volverse como
pues sí, una arista, ¿no? En tus comportamientos, en primera instancia porque te permite, ¿no? Este proceso de deconstrucción, este proceso de entendimiento, como lo decía Raquel, ¿no? De todos aquellos machismos que nosotros traemos bien interiorizados, ¿no? Y que al final, pues, forman parte de nuestra educación, forman parte de nuestro contexto social, pero una vez que lo analizas, ¿no? Tratas como de romper estos esquemas, ¿no? Y tienes que, hasta cierto punto, ayudar también a las personas que están en tu entorno a entenderlos, a deconstruirse, ¿no? A enseñarles que no estamos entre mujeres en una competencia, como le decía Raquel, no, o sea, no somos la peor enemiga de otra mujer, ¿no? Porque nosotras no nos estamos asesinando, no nos estamos metiendo en bolsas, no nos estamos abusando, ¿no? O sea, al final es una ideología absurda, ¿no? ¿Por qué? Porque nos llevaba a competir por la aprobación masculina, como si esa aprobación masculina fuese un todo. Entonces, cuando dejas de perseguir esa aprobación masculina y empiezas a hermanarte con otras mujeres y te das cuenta que no son tus enemigas naturales, ¿no? Sino al contrario, que son tu fuerza, que son tu equipo, que son tu red de apoyo, se construyen relaciones muchísimo más sanas, ¿no? En cualquier ámbito de la vida, en el laboral, en el familiar, en el personal, en absolutamente todos los ámbitos. Y de esa manera, pues nosotros también crecemos como personas, nosotras crecemos como mujeres, nos reconocemos en el género, nos reconocemos en las mismas oportunidades, en las mismas opresiones, y por eso ya podemos hacer una transformación social mayor, más grande, ¿no? Más significativa. Pero sí, yo creo que la sororidad sí, en efecto, tiene que atravesarlo todo. O sea, no puede ser sorora en un lado y en otro no, sino que tiene que ser un eje que atraviese y que transforme toda tu vida, que atraviese y transforme tu percepción, ¿no? Sobre las relaciones sociales, sobre el desarrollo laboral, personal, intelectual, todo, ¿no? Entonces, yo creo que al final el hecho de que nosotras pusiéramos a la luz este elemento, ¿no? La sororidad, yo creo que fue un gran paso dentro del movimiento feminista, porque tal como lo decía Simone de Beauvoir, o sea, primero nos reconocíamos como como por clase, ¿no? Por posesión económica, nos reconocíamos como trabajadores, como religiosos, como muchas cosas antes de reconocernos como mujeres. Entonces la sororidad nos permite eso, reconocernos como mujeres y reconocer a la otra mujer. Y de esa manera, pues sí, estamos rompiendo una parte importante de esta estructura que nos oprime. Así es. En este sentido, yo quisiera preguntarles en el ámbito laboral, porque pues en alguna ocasión pues escuché este comentario que decía que los hombres con poder están más tranquilos cuando están peleando, cuando estamos peleando entre mujeres. Sí es una realidad, la han experimentado, cómo combatimos, como bien decía, ¿no? Ser sororales con todas las mujeres con las que compartimos la parte laboral y podemos ser sororales con mujeres que no son feministas. Raquel. Sí, claro, o sea, justamente como comentábamos en este momento, no, como decía Estefanía, no podemos ser sororarias en un lado y en otro no, porque justamente lo que hace el feminismo es permearte y hacerte piel respecto a esto. Entonces, también nos obliga un poco a ser coherentes con nosotras mismas, y eso no nos permite pues ya no o dejar de ser sororarias con otras mujeres. Y justamente el paso o el acceso de las mujeres a puestos de poder o incluso de tomas de decisión política son muy importantes porque pues o sea, si ellas avanzan, nosotras que estamos acá de este otro lado como artistas, creadoras, etcétera, pues también avanzamos con ellas porque aunque no nos conozcamos y no sepamos cómo te llamas, qué edad tienes, qué es lo que haces, etcétera, pues somos mujeres y todas sabemos cuáles son nuestras necesidades, cuáles son las privaciones que tenemos como mujeres y cuáles son los daños o las violencias que hemos vivido en diferentes ámbitos. Entonces, creo que sí es un poco complicado en ciertos ámbitos el poder asentar estas bases de trato sororario porque México está muy en pañales en cuanto al feminismo. Muchas mujeres todavía no se adentran mucho a la teoría, a cómo es que funciona, y más bien pues se quedan como lo que la sociedad dice que somos las feministas.
incluso pues el estigma que se carga hacia las feministas radicales, que se les toma como extremas, sino como lo que la palabra radical significa, que es como tratar de arrancar el patriarcado de raíz. Entonces, sí se puede ser sororaria con mujeres que no son feministas, por supuesto, porque justamente todo lo que estamos haciendo en el activismo, pues no nada más es como para mí, mi grupo sororario de mujeres, sino para todas las que están en el mundo. Y obviamente pues yo no vivo en, no sé, Asia, y no sé cuáles son las necesidades como personales de las mujeres de allá, pero pues lo que has hecho, lo que ha sucedido en el mundo es que se empiezan a hacer ciertos cambios en ciertos países y comienza pues justamente esta ola de cambio, y eso es lo importante y lo padre y lo bonito de todo esto. Estefanía, ¿gustas compartir? Claro, estoy completamente de acuerdo, no podemos ser sororas con solo un grupo de mujeres y con otro no, porque al final hay que entender que este sistema, ¿no? Este sistema patriarcal que lleva toda la existencia a flote, de una u otra manera ha educado a todas las mujeres, ¿no? Y a todos los hombres dentro de su propia gama de valores, dentro de sus propios lineamientos. Entonces, habrá mujeres que se encuentran completamente alienadas a ese sistema de pensamiento, pero no es su culpa, ¿no? No es que ellas hubieran tenido la elección de decir, ah, sí, voy a interiorizar este sistema patriarcal y machista en mí y voy a odiar a las otras mujeres. No, sino que lamentablemente la estructura social las ha llevado a eso. Pero cuando nosotras impulsamos el ser sororas con todos los grupos de mujeres, ¿no? Y buscamos acercarles la información y buscamos ayudarlas a su proceso de construcción y de entendimiento, entonces estamos realizando ahí un verdadero activismo. ¿Por qué? Pues porque representa que estamos ayudando a otras a romper esas estructuras que tienen interiorizadas. No las podemos dejar a la deriva, las podemos culpabilizar por esos sistemas de pensamiento, ¿no? La guerra no es entre nosotras y eso lo tenemos que dejar claro de una vez por todas. La guerra no es entre nosotras. Y lo vimos, por ejemplo, con el caso lamentable de Ingrid del año pasado, ¿no? Que esta chava había publicado en sus redes sociales en contra del feminismo, pero al final, cuando sucede su feminicidio, todas las mujeres salieron a la voz, ¿no? A pedir justicia por Ingrid, y no importaba si ella hubiera o no comprendido el feminismo. El feminismo es para todas, ¿no? Y tenemos que ayudarlas en ese proceso de construcción, porque aunque se encuentren fuera del feminismo, aunque no lo hayan entendido, aunque no lo hayan estudiado, ¿no? O adoptado como propio, siguen siendo víctimas de este sistema patriarcal. Entonces, no podemos dejar a ninguna mujer fuera, ¿no? No puede no preocuparnos el bienestar de otras mujeres. Entonces, el hecho de que nosotras nos unamos, ¿no? Y aprendamos como a tejer estas redes, también vamos a romper el sistema de creencias, ¿no? O el complejo de la abeja reina, ¿no? En el que creíamos que si llegaba una mujer a la cima, entonces tenía que cerrar las puertas para que ninguna otra mujer llegara porque ella lo había hecho sola. Y no, la idea ya no es eso, o sea, qué vintage, ¿no? Dirían en las redes sociales, qué vintage, o sea, eso ya no lo vamos a hacer y lo vamos a seguir promoviendo. Ya no hay abejas reinas, sino que somos un colectivo de mujeres y como colectivo podemos llegar todas juntas a la cima, no le cerramos la puerta a nadie. Y si una mujer no la cierra a nosotras, entonces podemos a ella, ¿no? Principalmente a ella, acercarle estos sistemas de comunicación, de entendimiento, de pensamiento, a fin de que ella logre su deconstrucción, ¿no? Porque al final, pues les digo, no importa quién seas, ¿no? No importa a qué rango hayas llegado como mujer, sigue siendo víctima de un sistema que es aún más poderoso, ¿no? Entonces, si no nos unimos, pues no lo vamos a poder tirar abajo. Así es. Entonces, bueno, la sororidad, existen también, pues no sé, la ética de la sororidad depende de nuestro sistema de creencias, porque, pues bueno, nosotras como feministas, pues vamos, la aplicamos, lo hacemos, y sin embargo, pues a las mujeres, como bien tú dices, Estefanía, que no practican el feminismo, que no han deconstruido sus creencias, pues bueno, ir como ahí enfocando, compartiendo perdón, pues este crecimiento que se da también a través del feminismo y de la sororidad en este caso. Entonces, la sororidad es empoderamiento, ¿no? ¿Cuáles serían, desde su visión, los elementos que a través de la sororidad empoderan a las mujeres? Si pudiéramos, perdón, hacer un decálogo de estos elementos que
que nos pueden ayudar a hacer sororales para poder empoderarnos y avanzar en colectivo, ¿cuáles serían sus propuestas o algunos de estos elementos que tendrían que ser básicos en este decálogo, por así decirlo? Perdón. Pues yo comenzaría justamente con el análisis de los discursos, tanto verbales como no verbales, en la comunicación, y no solamente hacia las mujeres, sino también hacia los hombres, de esta manera en la que nos comunicamos. Porque, bueno, ese ejercicio pues siempre nos llevará como les decía al inicio, echarnos el clavado hacia adentro y ver cuáles son los puntos o las zonas de crecimiento que tenemos como personas. Otra sería generar y fortalecer nuestras redes de apoyo con mujeres. De repente como que nos olvidamos un poco de las amigas que tenemos ahí, les dejamos de hablar un rato, entonces pues sería como cuestión de retomar estas amistades, tomarlas y pues justamente empezar a comunicarnos, porque no nada más nos van a ayudar en nuestro crecimiento, sino también nosotros les ayudaremos a su crecimiento. Entonces es como una labor mutua que nos ayudará, y eso también tiene que ver con otro punto que yo pondría sobre la mesa en cuanto al empoderamiento, que es justamente impulsarnos a aprender cosas, a poder ser independientes económicamente, a poder conocernos a nosotras mismas, eh, y tener un plan de vida o vamos, una cuestión de planeación de a corto, mediano plazo sobre objetivos que queremos alcanzar, porque de repente también, no sé, en algunas ocasiones cuando nos involucramos en una relación amorosa con las personas, nos olvidamos de nosotras mismas, nos olvidamos de nuestras amigas, dejamos de querer aprender cosas para nosotras, dejamos de hacer ciertas actividades porque pues estamos también construidas con esta onda del amor romántico que pues nos ha hecho mucho daño como mujeres. Entonces, pues el procurar que cuando estas cuestiones comiencen a pasar, pues jalarnos un poco para no olvidarnos de nosotras mismas, porque en ciertas ocasiones, pues las relaciones se terminan, pero nosotras nos quedamos con nosotras, entonces es más difícil retomar algo que dejamos que darle una continuidad a este tipo de cosas. Entonces, pues por el momento se haría todo, pero me gustaría acotar justamente en algo que decía Estefanía hace un momento, que se nos culpa siempre a las mujeres porque nosotras también somos machistas y nosotras también somos misóginas, etcétera. Por ejemplo, en muchas ocasiones cuando di capacitaciones, me decían, pero pues si mi mamá es bien machista y yo pues por eso también soy machista y ella es mujer, ¿no? Como pensando que ser mujer ya te vuelve automáticamente feminista y ya tendrías que tener como toda esta perspectiva de género y las gafas violetas desde que naciste, etcétera. Y pues no, o sea, realmente es algo que se tiene que hacer desde la convicción y es, es todo un proceso, porque tampoco es que agarres un libro de Simone de Beauvoir y a los 3 días ya seas feminista, ¿no? Para nada. O sea, es un proceso y es un proceso muy doloroso porque pues justamente nos damos cuenta de todas las violencias que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas y todas las que vienen, y pues buscar maneras de poder afrontar todas estas cuestiones. Entonces, pues tenemos que recordar siempre que hombres y mujeres estamos inmersos e inmersas en este sistema patriarcal, nadie está exento de ello y nadie gana con esto. Entonces, no es como que las mujeres estamos por nuestro lado y solamente nosotras, etcétera, sino que el movimiento feminista también está impulsando y moviendo cosas del lado del patriarcado y está moviendo cosas en los hombres que los está llevando a justamente también reflexionar sobre las violencias que han ejercido y pues los cambios que pueden hacer desde su plataforma entre ellos mismos con esta onda del brotherhood o de la fraternidad
que sería como la sororidad, pero en hombres, transformado evidentemente, no desde una perspectiva machista. Entonces, pues eso. Sí, gracias. Estefanía, pues, si nos Ok, comparte. ok. Muy bien, bueno, pues yo creo que Raquel dijo cosas muy interesantes, entonces lo único que yo agregaría a esa parte del decálogo, ¿no? Y de qué es a lo que nos permite el ser sororos, para empezar nos va a permitir el reconocimiento de nosotras mismas como mujeres, dejar de luchar con este género y dejar de enlazar el género femenino con lo negativo, con lo débil, con lo frágil, ¿no? Con lo necesitado, sino que vamos a dar toda una reconstrucción de lo que representa ser mujer. Entonces, en el momento en el que yo me voy a reconocer a mí misma, voy a poder entonces reconocer a otras mujeres, ¿no? Verlas más allá de esas estructuras, de esas definiciones patriarcales, ¿no? Y entonces vamos a poder generar una unión que nos va a ayudar al autocuidado y al cuidado de otras mujeres. ¿Por qué? Pues porque ya me estoy reconociendo y aparte dentro de los sistemas sororarios nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que el ser sorora, que el ser feminista te permite trabajar tu autoestima, te permite trabajar esas heridas internas, te permite visualizarte de una manera diferente, te permite empoderarte, como lo dijo Raquel, ¿no? Y eso nos va a llevar a una emancipación, a una liberación de nosotras mismas y nos va a ayudar a generar la liberación en otras mujeres. Entonces, de esa manera vamos a romper estas estructuras que nos mantienen oprimidas, ¿no? Y que resulta bastante fundamental que empecemos a trabajar y que empecemos a alimentar de una manera consciente, de una manera así como lo decía ella, no es que mañana leas un libro y ya te vuelves feminista, o sea, no, son muchos años de trabajo, muchos años de deconstrucción y este es otro elemento importante dentro de nuestro decálogo de sororas, ¿no? Ayudarte a tu proceso de construcción, ¿no? Entre nosotras, irlo trabajando para ir identificando aquellas conductas que no son sanas, aquellos sistemas de pensamiento que no son sanos, que nos terminan limitando, que nos terminan lastimando y que lastiman a otras mujeres, ¿no? Entonces, solamente a través de estas uniones, ¿no? De estas redes de mujeres, vamos a poder generar, ¿no? Una deconstrucción de este sistema, ¿no? Una formulación de un nuevo concepto de género, de lo que representa ser mujer, y entonces pues vamos a lograr al final la emancipación, ¿no? La liberación de la mujer como objetivo primordial del feminismo. Así es, sin duda yo creo que todas nacemos con esa voluntad de resistencia y pues no es hasta que nos aliamos con otras mujeres que tenemos el valor para defender pues nuestras creencias, nuestras ideas, nuestros derechos, nuestras apariencias, ¿no? Porque muchas veces, pues sí, crecemos y también haciendo estos comentarios machistas que no abonan en nada. Pero ¿cómo, dónde está? Yo quisiera que ustedes compartieran cómo llegamos a todos esos corazones, a las cabezas, a quién corresponde esta pedagogía o este conocimiento, transmitirlo cuando pues sabemos que hay personas que están lejos de estos conocimientos que son ahora auge o que están muy en boga en nuestra realidad, eh, haciendo estas labores, por ejemplo, estas conferencias, pero ¿cómo llegamos a los corazones o a las cabezas? ¿Cómo transformamos la mentalidad, la forma, la visión? Ok, voy a tomar la palabra. Yo creo que con mucha paciencia y mucho amor, ¿no? Yo creo que son fundamentales, porque te vas a dar cuenta, ¿no? Que por más que a veces te esfuerzas o que para ti la información a lo mejor hasta cierto punto es como muy clara, muy determinante, ¿no? La vas a acercar a ciertas personas que por su misma estructura social y su misma estructura de pensamiento no les va a caer el 20, ¿no? Y entonces te van a decir, no, pero es que al final las feministas están locas, ¿no? Eso que me estás diciendo ni existe, ¿no? Conozco mujeres que les juro por Dios, así prometen y dicen, no, es que el patriarcado no existe. Y dices, ¡ah, por Dios, si yo lo estoy viendo aquí, no lo huelo. O sea, me está respirando en la nuca Marce, ¿no? Entonces, con mucha paciencia y con mucho amor, no queda de otra. Estas redes sociales, en efecto, nos permiten transmitir información de una manera mucho más sencilla, ¿no? Quieran o no, la pandemia, pues nos permitió acrecentar estos sistemas de comunicación y hemos llegado o se puede llegar a mucho más personas, ¿no? Y entonces,
¿de quién es responsabilidad? De todas y de todos. O sea, al final es de todas y de todos. O sea, todas las personas que estén adquiriendo esta información, tenemos que aprender a replicarla, ¿no? Buscar medios, buscar opciones a través de los sistemas educativos formales, a través de los sistemas educativos informales, de los medios de comunicación, en las pláticas cotidianas. Yo les voy a contar que crecí, ¿no? En una familia tradicional católica, ¿no? Toluqueña, ¿no? Entonces, hablar de los temas del aborto y de los temas del feminismo a la hora de la comida era como, ¡oh, Dios mío, Estefanía se ha vuelto loca, ¿no? Y ahora me sorprende y me encanta la idea que en la marcha del año pasado, o sea, yo no iba sola, iba con mi mamá, iba con mi tía, iba con mi prima, ¿no? Nos sentamos a la mesa y me doy cuenta que ya otras tías empiezan a replicar el discurso feminista, empiezan sus procesos de deconstrucción, están a favor del aborto y dices, bueno, fueron años de talacha, ¿no? De estar compartiendo y compartiendo información y si ustedes quieren peleando y debatiendo con la familia, pero tarde o temprano te das cuenta que vas sembrando semillitas, que aunque se tarden, van a ir floreciendo, van a ir germinando. Y entonces esas semillitas, esas nuevas flores van a impactar en otras personas. Es toda una red. Entonces, no hay que darnos por vencidas, ¿no? No es un trabajo sencillo, no es un trabajo de la noche a la mañana. Digo, llevamos siglos tratando de traer abajo el sistema patriarcal, de que todas las mujeres entiendan lo que es el feminismo, que todos los hombres, ¿no? Renuncien al patriarcado y no lo hemos logrado. O sea, en pleno siglo XXI no lo hemos logrado. Por eso digo que necesitamos mucha paciencia y mucho amor y no darnos por vencidas, ¿no? Y tarde o temprano lograremos que este mensaje llegue a todas las conciencias y a todas las cabezas y estoy segura que en algún momento habrán nuevas generaciones que ya ni siquiera entiendan esta lucha porque ya no la necesitan. Me sorprende ver, ¿no? Ahorita con los movimientos y las denuncias estudiantiles, ¿no? Que se sumaron secundarias, o sea, primarias, niñas de primaria replicando el performance Un violador en tu camino. Yo en la primaria, la verdad, o sea, por aquí me pasaba eso, no lo hubiera entendido, ¿no? Ni que me lo hubieran explicado. ¿Por qué? Porque mi historia, mi momento social era diferente, pero ahorita nos damos cuenta que ese mensaje ya se replicó, que ese mensaje ya se está gestando en las nuevas generaciones. Entonces, siento que tal vez, digo, no mañana, ¿no? Tal vez no muera y no lo vea, pero ya no tardamos tanto en que realmente hagamos una transformación social significativa para las mujeres y los hombres del futuro. Sí, es impresionante y yo me siento muy orgullosa. Tengo sobrinas que ahora, muy jóvenes, ya están haciendo proyectos y cosas nuevas para impulsar a las niñas. O sea, ellas son muy jóvenes, 20 años, y ya vienen impulsando y empujando a las niñas, ¿no? Y haciendo cosas, compartiendo, y eso es, la verdad es que uno se siente, pues, feliz de ver que la semillita, como bien decías tú, va floreciendo y entonces se va a replicar hasta que el jardín esté completamente lleno de flores. También les comparto que pues mi experiencia en mi familia, pues también a veces a la hora de la comida, los temas de feminicidios, de mujeres, pues a veces pues se tornan interesantes, a veces es pues muy ríspido, ¿no? Porque pues siempre hay todavía confrontaciones, pero poco a poco vamos respetando las formas, las decisiones. A mí yo agradezco a toda la familia que con todo y sus creencias o lo que ellos traen y ellas, pues respetan la decisión de que yo no quiero tener hijos, ¿no? Y no es, ay, ¿por qué? Y recibí al principio de muchas personas el comentario de no te vas a realizar como mujer, no vas a saber lo que es la verdadera felicidad, es que es una bendición. Entonces, a veces de verdad llegaba llorando y yo decía a mi esposo, es que, ¿por qué no pueden decir, ok, y ya? Porque hay que clavar esa daga, ¿no? Y entonces, pues sí, uno tiene que sacar esa fuerza y decir, no, pues es mi decisión y así. Entonces ya pasa el tiempo y vamos todos fluyendo y conviviendo de manera muy sana. Y espero que las mujeres que nos vean y que deciden también eso, pues defiendan su creencia, ¿no? Para que sigamos en esta lucha. Tú, Raquel, ¿qué piensas de esto? Sí, pues desde mi experiencia personal como capacitadora y también de la manera en la que llegó a mi vida el feminismo, pues fue
como todo muy atropellado, justamente porque iba saliendo de una relación de violencia de género. Entonces fue cuando una amiga se acercó conmigo, me preguntó qué pasaba, justamente como en esta cuestión sororaria, me empezó a mandar libros, lecturas, etcétera, para que viera qué era lo que estaba sucediendo o qué era lo que había vivido. Entonces, pues ahí fue cuando vi, ¿no?, la violencia de frente, directamente a los ojos. Y luego, bueno, ya cuando comencé con las capacitaciones, pues me tocaba dar talleres y cursos a personal del servicio público de todo el estado, Valle de México y Valle de Toluca. Entonces, pues me encontraba con muchas situaciones desde ahí, ¿no? Que pues normalmente, bueno, empezó la alerta de género en 2015, que fue cuando yo comencé con las capacitaciones, y pues mucho del personal de diferentes instituciones pues solamente iban a las capacitaciones porque tenían que ir, no estaban obligados y obligadas a eso, y pues su lenguaje no verbal siempre era así como que, ¿y qué me vas a venir a enseñar, no? Y ya viene otra vez la feminista a hablar de, ajá. Entonces pues normalmente lo que tenían eran pues comentarios despectivos y siempre así como agresiones pasivas en contra de lo que se estaba diciendo, etcétera. Y bueno, sí había, era la mayor parte, y eso es algo que agradezco, que pues sí les llegaba el tema, y pues sobre todo hablar de estas cuestiones implica no hablar desde la superficialidad y desde la teoría y de citar así. Es que Marcela Lagarde dice que no, o sea, siempre hay que hablar de estos temas tratando de aterrizarlos a nuestras realidades inmediatas, que es donde más se mueve la violencia y donde mejor podemos tocar o llegar a un poco sentir que sí, que realmente sí está ahí la situación. Y bueno, fue algo que yo aprendí a partir de estas capacitaciones. Y otra cuestión que fue ya más de aprendizaje, de platicar esto con mi familia o con amigos hombres que pues se muestran en contra del feminismo y de todas estas cuestiones o temas, es que a cada persona le va a llegar, así como a mí me llegó el momento en el que vi la violencia y eso me llevó al feminismo, así cada persona tendrá o tal vez nunca tendrá ese contacto de decir, oye, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué está pasando esto? Y entonces ir jalando el hilito y descubriendo que pues es por todo el sistema en el que vivimos. Pero nunca debemos olvidar que cuando una persona no quiere saber del tema, no hay que meterle el tema a fuerza, porque eso también es una idea de colonizar al otro, y el feminismo está en contra de la colonización. Entonces, si la otra persona no quiere saber, no hay que obligarle, ya llegará o no llegará el momento en el que esta persona pueda saberlo, pero igual, como hablamos al inicio, pues todo debe ser desde un discurso de paz, amor, como decía Estefanía, de paciencia, y no porque una persona no quiera saber de estos temas y no quiera adentrarse como a escarbar en lo profundo de todo esto, hacerle a un lado y decirle, pues entonces ya no vas a ser mi amigo, ya no te voy a hacer caso porque pues tenemos ideas diferentes, ¿no? Claro que no. Incluso pues las pláticas, las situaciones, en cierto momento siempre van a ir apuntando hacia eso, y pues solamente queda como acotar esos pequeños guiños. Y también pues coincido con Estefanía de quién es la chamba de todo esto. Pues creo que de toda la sociedad. O sea, no podemos decir, pues solamente fulanito y fulanita van a hacer algo, porque es tan grande que un cierto número de personas no podría. Y además, pues es que todos movemos esto, todos y todas. Entonces, pues es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto como sociedad, y pues como mujeres y como hombres. Entonces, sí, creo que parte de toda esta cuestión de ahí. Sí, derivado de lo que dices, me surge a mí una pregunta porque, bueno, me pongo yo a hacer memoria
de cuando descubrí que practicaba la sororidad o que sentí eso. Entonces, ¿la sororidad es racional o es afectiva? Porque, bueno, cuando se trata de mujeres que son allegadas por lazos familiares o de amistad, siento, no sé, ustedes son las expertas, que es como... Eh, ¿Es racional? ¿O ustedes qué? Cuéntanos. Se me cortó un poco tu exposición final. Decía yo que si la sororidad es racional o afectiva, porque en experiencia, cuando tienes lazos con otras mujeres afectivos, pues sí, sí nace como de ese amor, ¿no? Pero cuando se trata de ver las problemáticas de otras mujeres que están lejos, que no conocemos en otros países, entonces ¿es racional o también es afectiva? Ustedes como expertas, cuéntenos qué piensan de esto. ¿Es racional o afectiva? Raquel. Pues para mí es ambas. O sea, es que realmente no podemos separar lo racional, lo afectivo e incluso hasta las cuestiones espirituales de nosotros y de nosotras, porque pues todo eso nos conforma como seres humanos. Entonces, y también pues tiene que ver mucho con la coherencia de la que hablaba hace rato. No podemos, o sea, no funciona así porque entonces significa que no hemos hecho bien una deconstrucción de nosotras mismas. Entonces, funciona en ambos sentidos. Por ejemplo, yo haría la pregunta de, estás en la calle y hay una chica que está asustada porque hay un fulano que la viene siguiendo, no la conoces, ¿qué es lo que haces? Pues evidentemente apoyarla ante esa situación y buscar la manera de solucionarlo o de pues, brindarle todo el apoyo que necesita, ya sea que necesite un abrazo o platicar qué es lo que está sucediendo, o solamente que le agarres la mano para que vea a la otra persona que no está sola, ¿no? Entonces, yo creo que va en todos esos sentidos. No, yo no creo que se pueda separar y yo creo que también por lo que les decía al inicio, pues todas somos mujeres y todas hemos vivido cuestiones de violencia, todas tenemos experiencias similares a lo largo de nuestras vidas y eso nos hace en cierto sentido iguales, que bueno, también si retomamos como parte de la esencia de lo que es la sororidad, pues justamente implica que haya esta igualdad entre mujeres. De eso va la sororidad, que entre mujeres nos veamos como iguales y que juntas podamos pues salir de todas estas cuestiones y dejemos de vernos como hacia abajo, ¿no? Como normalmente se ha hecho desde el patriarcado. Entonces, para mí sería así. Estefanía. Sí, estoy completamente de acuerdo con Raquel. No podemos separar, ¿no? Lo emocional de lo racional, ¿no? Al final, la sororidad precisamente es eso, aprender a identificarte, aprender a reconocer, aprender a luchar por las causas de otras mujeres, las conozcas o no las conozcas. Entonces, cuando vas a una marcha, ¿no? La verdad es que es una experiencia, bueno, a mí me encantan las marchas, y te das cuenta que vas marchando con mujeres que en tu vida has visto, o sea, en tu vida has visto, pero entre todas nosotras nos vamos cuidando, nos vamos protegiendo. Oye, no, sabes que te presto el paliacate, ¿no? Ten el sándwich, o sea, se los juro, se vuelve como un hermanamiento tan precioso y no importa que no las hayas visto antes y que no las vuelvas a ver. En ese momento todas son tus hermanas, ¿no? Y todas nos movemos por el mismo dolor, todas nos movemos por la misma causa. Entonces tenemos que aprender precisamente así, o sea, la parte emocional es importante, claro, van a haber relaciones con otras mujeres que nos impacten más en nuestra vida, ¿no? Yo tengo súper mejores amigas de hace 10 y 20 años, ¿no? Y las voy a amar con todo el alma, por supuesto, pero eso no significa que el dolor de otras mujeres o que la causa de otras mujeres o que la vida de otras mujeres me importe menos, sino que también me importan como si fueran mis hermanas. Entonces les digo, no vamos a ser mejores amigas por el hecho de ser sororas, pues tal vez no, ¿no? A lo mejor no nos identificamos, no tenemos los mismos gustos, ¿no? Etcétera. Pero
hay algo más grande que nos une, que es la lucha feminista, ¿no? La lucha por la igualdad de derechos, la emancipación de las mujeres, el terminar con la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, todo eso es consciente, todo eso es racional, todo eso nos va a llevar a educarnos, a estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Una parte como más intelectual, más de la mente, ¿no? Pero no estamos dejando al lado tampoco los afectos, o sea, ni uno pesa más que el otro, al final nos lleva la sororidad precisamente a eso, no importa quién seas, no importa si te quiero o no te quiero, te conozco o no te conozco, somos hermanas de lucha, ¿no? Y entonces todas no importan. Ya casi estamos por el tiempo, en la recta final. Les voy a leer aquí una pregunta que dice Rosario Mejía, pregunta para Raquel Ayala. ¿Qué impacto tiene en la actualidad la sororidad? Pues en este momento es súper importante porque no solamente llega o está como en la cuestión de las mujeres que nos rodean, sino que se va a otros ámbitos donde justamente están las mujeres que toman decisiones en el poder político de nuestro país. Entonces, la sororidad desde allá arriba, desde esa jerarquía política, es súper importante porque pues recordemos que esto va escalando, va bajando y va atravesando todos los sistemas, instituciones, etcétera, personas que pues habitamos en este país. Entonces, la importancia de la sororidad es que busquemos que sea una realidad entre nosotras, que tengamos acuerdos, que cumplamos esos acuerdos y que pues veamos desde lo político, porque ya les decía yo al inicio que la sororidad pues es una política, o sea, política como tal, una política social y una política feminista. Entonces, pues esos son los alcances. Mientras más mujeres tengamos en el poder, con esta idea, con esta herramienta de la sororidad, pues nuestros alcances o nuestra cercanía hacia la igualdad de género, pues será más rápida. Ay, gracias. Tenemos también otra para Estefanía. Dice, ¿cómo ayudar a una correcta conceptualización del feminismo en las adolescentes? Ok, pues primero acercándoles fuentes de información, ¿no? Yo creo que precisamente gracias a las redes, gracias a toda la difusión que se ha dado, las adolescentes ya han tenido una aproximación más grande a lo que es el feminismo, a lo que es la sororidad, a lo que representa el sistema patriarcal. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con estas nuevas generaciones? Abrazarlas, escuchar sus necesidades, ¿no? Hacer lo que tal vez no hicieron con nuestra generación, ¿no? Que alguien se acercara y nos preguntara, bueno, tú como mujer, ¿cómo te sientes, no? ¿Has sufrido algún tipo de violencia? Y creerles, sobre todo creerles, porque las niñas no nos van a mentir. Entonces, hay que aprender precisamente a abrazarlas, escucharlas, a generar lazos de apoyo, a acercarles información. Y yo creo que pues ya estas nuevas generaciones, digo, nacieron como para romperlo todo, para transformarlo todo. Entonces, darles su espacio, ¿no? Y hacer un reconocimiento de su voz. Aprender a no callar a las nuevas generaciones, porque lamentablemente se cree que cuando se es joven, ¿no? Que las nuevas generaciones no tienen nada nuevo que aportar porque no tienen la experiencia, al contrario, tienen todo por aportar porque tienen todo por transformar, tienen toda una vida que cambiar, ¿no? Entonces, aprendamos a reconocer sus voces, a escucharlas y, por supuesto, pues a abrazarlas. Sí, tenemos aquí otros comentarios. Francisco González dice, excelente charla. Sin duda el feminismo no habla de superioridad ni de discriminación, es combatir las desigualdades que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo. Tenemos también otro que dice, la sororidad es un reto verdadero para aplicarse. ¿Qué propuestas nos sugieren para lograrlo? Bueno, ya hemos hablado un poco, pero si quisieran como precisar alguno, como para ir cerrando. Pues yo en lo que me gustaría como puntualizar mucho es que se haga esta introspección, este trabajo personal, porque pues es una chamba que tiene que empezar con nosotras mismas y hacia nosotras mismas, porque si yo
como mujer, no me amo a mí misma, no me cuido, no me procuro, etcétera, no puedo darle eso a otras compañeras. Entonces creo que lo primordial es autoanalizarse y pues eso, trabajar en hacer cambios desde una misma. Estefanía. Acercarnos mucho a nuestros procesos de deconstrucción y tener muy presente que necesitamos todas las mujeres, todas, generar estas redes de apoyo. Estos lazos de apoyo son fundamentales. Aprendan a tejer sus redes de apoyo, a acercar a las mujeres de su vida, a reconocerse con ellas, ¿no? Ya sea de la escuela, del trabajo, la familia, las amistades más íntimas, todas las mujeres suman, porque cuando nosotras atravesamos un momento de dificultad, a lo mejor un momento de violencia, cualquier cosa, esas redes son las que te sacan a flote. Son muy importantes para nuestra estabilidad emocional y personal. Entonces, tejan sus redes de apoyo, por favor. Muy bien, tenemos aquí otro que dice, ¿la sororidad tiene un concepto cultural de clases? Específicamente, a tomar ciertas condiciones para que la sociedad impulse situaciones dependiendo de la influencia pública. Ok, bueno, quisiera intervenir, si no les importa. No, la sororidad no reconoce situación de clases, ni de etnias, ni de creencias Concepto religiosas. cultural. Uh-huh. Ajá, exacto, está completamente fuera de eso. O sea, la sororidad trasciende todas esas clasificaciones y simplemente se reconocen mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Si tu sororidad depende de situaciones públicas, ¿no? Del reconocimiento público, si pertenecen las mujeres o no a mi estrato social o a mi etnia o a mi religión, etcétera, entonces no es sororo. La sororidad no reconoce fronteras ni barreras. ¿Tú, Raquel, quieres comentar algo? O pasamos a otro. Sí, a otra, sí. Estoy de acuerdo con Estefanía. Dice Carlos Lara, todo un proceso que ha costado cientos de años a la humanidad. ¿De qué manera podría la sororidad cambiar culturas? Pone él como ejemplo la musulmana. ¿Quién gusta? Bueno, yo soy Sí, bien Estefanía. parlanchina, perdónenme, soy súper parlanchina, me encanta estar hablando. Está Bueno, yo bien. creo que puede transformar cultura así como la musulmana, tal cual. ¿Por qué? Porque va a permitir a las mujeres hermanarse, reconocerse con su condición de mujer y eso las fortalece muchísimo. Entonces, esos lazos, esas redes sororas, ¿no? Del hermanamiento, permiten a la mujer tener la fuerza suficiente para la liberación y la emancipación. Entonces, una vez que se reconocen ellas y se empiezan a trabajar en ellas y empiezan a reconocer sus valores y su condición de ser humano, ¿no? Entonces tienen la capacidad para salir y luchar por ello. Entonces, si nosotras logramos que todas las mujeres del mundo se unieran, digo, somos mayoría poblacional, ¿no? Por un porcentaje chiquitito, pero somos mayoría poblacional. Entonces, si todas nos uniéramos realmente, si nos reconociéramos entre nosotras, podríamos hacer una transformación muy significativa. ¿Qué es lo que pasa con la opresión? No recuerdo de quién es la frase en este momento, pero dice, ¿cuál es el problema? ¿No? Que muchas veces los opresores tienen cómplices dentro de los oprimidos. Entonces, si todas las mujeres reconociéramos nuestra condición de seres oprimidos por un sistema patriarcal, sería más fácil que lo derribáramos. Y eso yo creo que podría ayudar a todas las culturas. Sí, en algunas va a ser muchísimo más difíciles que en otras, ¿no? Como la musulmana, que es más radical, ¿no? Y que tiene a las mujeres completamente sometidas. Sin embargo, creo que sí sería un puente importante y una herramienta importante para traer abajo al patriarcado. Así es. Bueno, pues pues cerramos esta charla. Agradezco nuevamente su participación, que estén aquí todos estos conocimientos compartidos que sin duda pues nos llevamos para seguir indagando sobre este tema, compartiendo, difundiendo, sembrando esta semillita. Y bueno, pues sin duda una de de las reflexiones que yo me llevo, que quiero compartir, es que querernos es el mejor espacio de resistencia para vivir una sororidad honesta. Entonces, empecemos por ahí. Bueno, alguna frase que quieran compartir para cerrar esta charla. Estefanía, Raquel.
Bueno, pues nada más, eso muchísimo. Agradecer para empezar el espacio, ¿no? La promoción. Ahorita estaba viendo acá en los comentarios del Facebook que hay alguien que dice que está muy padre, ¿no? Que hagamos esto dentro de la ciudad, pero que a veces llevar esta información a las comunidades es bastante difícil. Sin embargo, no es imposible. Y yo creo que habemos muchas mujeres que lo intentamos, ¿no? Intentamos llegar lo más lejos posible. La pandemia no ayuda, pero entonces si ustedes identifican alguna comunidad, ¿no? Algún grupo de mujeres que requiere este apoyo, para empezar, dejemos de ver el apoyo como algo asistencialista, ¿no? Entonces, no tenemos que llegar a rescatar, somos alguien, ¿no? Acerquemos la información para que estas mujeres se empoderen, ¿no? Se reconozcan en sí mismas y rompan como esta ideología. Agradezco a todas las personas que escucharon, que atendieron, ¿no? Y sean ustedes, sean precisamente ustedes los que promuevan este cambio, esta transformación, hombres y mujeres, ¿no? Seamos el cambio que esperamos ver en el mundo, como diría Mahatma Gandhi. Gracias. Raquel. A mí me gustaría finalizar diciendo que, pues, como seres humanos siempre nos da miedo el cambio y todo eso que implica algo que es desconocido para nosotros y nosotras desde una plataforma actual siempre nos causa cierto rechazo, pero pues bien lo decía Heráclito, ¿no? Que un hombre no está dos veces en el mismo río porque ni el río ni él son los mismos cuando se encuentran de nuevo. Entonces, pues la gente que vio esta charla en este momento, pues ya no es la misma que fue cuando antes de que empezara la charla. Entonces ya se ha cambiado, ya se ha modificado algo dentro de su ser, algo se les ha movido. Entonces, pues el cambio es natural en el ser humano. Entonces, permítanse y disfruten estos pequeños cambios que igual pensamos que son insignificantes, pero realmente sí tienen mucha resonancia dentro de nosotros y nosotras. Entonces, pues nada, agradecerles y pues también, como decía Estefanía, tratar de acercar estos temas a la gente que no tiene este acceso al internet y a charlas de este tipo. Entonces, creo que todos y todas desde nuestras plataformas podemos hacer intervenciones con nuestros vecinos, nuestras vecinas, la gente del pueblito al que solemos ir, etcétera. Creo que toda intención siempre es buena y no están solas. Gracias. Gracias. Y pues precisamente hablando de No Está Sola, queremos dejarles por aquí nuestra línea sin violencia. Ante cualquier emergencia, pues recuerda que el personal que opera el 911 está capacitado para atender y canalizar llamadas de violencia familiar y de género. Como bien dice Raquel, recuerden, no están solas, no estamos solas. Pues muchas gracias. Ahí está el número. Pues una vez más, gracias. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo mes aquí en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo con un valor más. Y pues bueno, que tengan muy buen día. Hasta luego.